Y por supuesto el Palacio de los Letrados de los Mejía, precisamente, que creo que es un centro albergue de la Ruta de la Plata, de la Vía de la Plata y del Camino de Santiago. En Mérida, ¿qué podemos ver en Mérida? Sé que en Mérida se puede ver absolutamente todo, hay que verlo todo. Pero este año, importante, este año en el que estamos, la capital religiosa del cristianismo romano, lo hemos dicho antes, pero este año es el año de Santa Eulalia, el año santo. Pues hay que ver Santa Eulalia de Mérida, una de las grandes santas de la cristiandad, y por supuesto el Museo Romano. Es decir, Mérida lo conocemos todo. Pero bueno, ahí está. De Alcuéscar, iba poniendo fotografías y explicando un poquito. De Alcuéscar, la iglesia de Santa Lucía de Temprano, visigótica, que ya todos conocemos. El que descubrió esto en un congreso que yo estuve, nos cogió unos cuantos y dice, ¿sabéis cómo estaba esta? Estaba llena de zarzas. Yo me metí ahí, pero llena de zarzas, si no se veía. Pero yo descubrí, y hoy es uno de los monumentos más interesantes de Extremadura, por ser un monumento visigótico muy bien conservado. Y tiene un albergue de fraquinos también, Alcuéscar. ¿Alguien conoció a don Leocadio? Yo, porque soy de Alcuéscar. Yo le conocí también a don Leocadio. Va para el santo, ¿eh? Sí, sí. Era un tiarrón, fortote, canoso. Grandón. ¿Eh? Grandón. Grandón. Me acuerdo, yo tenía, no sé, cuando estudiaba en Cáceres, yo conocía yo a Leocadio. Bueno, pues Leocadio creó la Casa de Misericordia de los esclavos de María los Pobres, que entienden, entienda que don Leocadio viene a ser como la Madre Teresa de Calcuta, para que se hagan una idea. Nada más que una a nivel universal y don Leocadio muy local. También tiene una casa por las Urdes. Sí. Y un señor de mi pueblo que ha muerto, don Luis, pues don Luis Arias, era su segundo, y me lo encontré una vez en las Urdes. ¿Ha dicho, ¿a quién dijo antes las Urdes? Mi abuelo castellano de Alba de Tormes decía, ¿qué hijo? ¿Bajas a las Urdes? Y el otro me dijo, ¿qué? ¿Juega a las Urdes? ¿O no? Bueno, Cáceres, lo mismo que Mérida. ¿Qué decir de Cáceres? Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Seguro que todos ustedes conocen algo singular, que solamente está, hay dos que yo conozco en el mundo, el otro no lo conozco, pero sí que está. El aljibe en el Palacio de las Veletas, el segundo más importante del mundo, el primero está en Estambul. No hay otro como él. Alcuéscar, Alconeta. Bueno, la plaza porticada de Carrovilla de Alconeta, hay que verla. Y al otro día dando una pequeña conferencia, precisamente sobre el turismo, de lo mío, que van a hacer un curso sobre restauración y sobre bares, de los 120 horas, explicando a la gente qué es ese pueblo. Pero ¿saben ustedes que en el castillo de Floripes, que es ese castillo que está en las aguas del pantano de Alcántara, que ahora está cubierto, pero este verano estaba totalmente vacío, ahí está oculto el bálsamo de Fierabras, dice la leyenda,